No dejes que otros te quiten todo. No dejes que estos te quiten tus ganas de ser. No dejes que estos... Todo el mundo sabe de la importancia de hacer ejercicio y de cómo este puede liberar endorfinas en tu organismo que te hacen realmente feliz. Por eso hacer ejercicio todos los días es súper importante y yo cada vez que hago ejercicio me hidrato con la bebida espectacular de té de hierbas de Herbalife, que no solamente me hidrata, sino que también me aporta energía, me desintoxica, me rejuvenece y además de eso me tiene con energía todo el día y por supuesto para rendir al máximo en mi ejercicio. Así que tomen este té maravilloso de Herbalife que los va a mantener enérgicos, porque Herbalife siempre cuida tu bienestar. Hoy en Periodismo con Propósito tenemos un invitado espectacular, alguien a quien admiro y respeto muchísimo, porque además de ser un gran gerente, es administrador de empresas, tiene estudios en mercadotecnia, además es un gran escritor, que es mi faceta favorita de su vida. Le doy la bienvenida al gran Luis Felipe Vázquez, quien es el gerente de RCN Zona Norte, aquí pues en nuestra costa caribe colombiana, y tiene muchas facetas, así que esta entrevista es enriquecedora para mí porque me siento muy identificada. Otro personaje caribe que hace varias cosas al mismo tiempo y me encanta. Luis Felipe, bienvenido a Periodismo con Propósito. Bueno, muchísimas gracias a ti, a toda tu audiencia. Feliz de estar aquí contigo. También comparto la admiración es mutua. Gracias, Luis. Luis, cuéntanos. En tus obras literarias siempre hay una pugna entre la luz y la oscuridad. ¿Cómo usas esta recreación para manejar tus equipos de trabajo acá en RC? Wow, la pregunta. No me corta la pregunta, pero sí me sorprende la pregunta. Sí, tienes razón. Esa pugna eterna que hay en mis textos, producto de ese dilema, del bien y del mal, digamos que es como la esencia de cómo nosotros reconocemos las pasiones humanas. Y en el trabajo es la gestión de las pasiones humanas o de las emociones de tu equipo. Entonces, sí existe una relación muy intrincada entre esa temática de la literatura, entre esa pugna del bien y el mal, llevada a los escenarios laborales, que es lo que vivimos todos los días. Todos los días lidiamos con esa luz y con esa sombra de nuestros compañeros. Entonces, así es. Creería que sí, es una pregunta muy sorprendente, pero sí, existe tanto en mi obra como en una gestión diaria esa administración del bien y del mal. Así es, bueno, y de hecho es lo que es lo que es el ser humano. Es el ser humano, claro. Mitad luz, mitad oscuridad. Así es. ¿Cómo lo administras? Exactamente. ¿En qué te inspiras? Aquí vamos a hablar de todo un poco porque, como ya lo dije, administrador de empresas... Soltamos todas las barajas. Sí, soltémoslo todo, digámoslo todo acá. Cuéntanos un poco cómo te inspiras cada vez que vas a escribir una obra literaria. Sé que, bueno, la del inmigrante también toca muchas fibras psicológicas, muchas fibras espirituales. ¿Aplicas tu espiritualidad y conceptos psicológicos para escribir tus obras o es algo de la vida diaria? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, la parte creativa mía como individuo nace primeramente del arte, porque yo crezco es con el arte más alineado hacia la pintura y hacia el dibujo. Súper. Entonces mi forma de ver la vida es muy visual
y el cerebro entiende eso en imágenes. Entonces, para mí crear una obra, primero la recreo visualmente en mi mente. Entonces, el ejercicio creativo en mí funciona así, funciona es como un pintor, no como un escritor. Llevado esto al campo que acabas de mencionar, que es la psicología, ya yo diría que ahí sí tiene que ver mucho el estudio. Okay. Y también la investigación. Entonces, digamos que un porcentaje sí es la creatividad pura, innata, silvestre de nosotros, entre otras cosas por su raíz caribe, tiene una explosión y una amalgama de diversidades. Total. Pero a eso créeme que yo le sumo el tema del rigor académico, del estudio, de la investigación, y si voy a meterme en un tema, lo averiguo, lo investigo. Acabas de mencionar el inmigrante, pues investigué la inmigración, por dónde entraron, por dónde salieron, quiénes eran, y me encontré con esos personajes. Cuando me encuentro con esos personajes, pues obviamente ya ahí sí empiezo a indagar de cómo sería el terremoto psicológico y cómo empezamos a describir ese realismo psicológico. Pero en conclusión sí te puedo decir que hay una creatividad, pero que sí la comprometo con el rigor y con la disciplina de la academia y de la investigación. Excelente. Y tú dices que empiezas más que todo en el tema de la pintura. Sí. ¿Cómo es esa fase de pasar al tema de la pintura? O sea, hacer esa como transportación entre la pintura y después la escritura. Mira, pintura, escritura, en la mitad está la publicidad. También. Sí, porque es que sobre todo la de antes, la de los 80. Entonces, yo crecí pintando, pero me di cuenta que el dibujo estaba muy asociado al cómic. El cómic tenía textos y el dibujo estaba muy asociado a la publicidad, y la publicidad siempre tenía textos. Entonces, yo desde muy pequeño empecé a dibujar, pero ya yo le hacía textos, le hacía copies sin saber. Entonces, fui creando paralelamente esa transición entre la pintura y la literatura. Entonces, pero ese puente conductor fue la publicidad, y fue lo que incluso para mí fue raro, porque desde muy niño ya yo quería ser publicista. Eso es muy extraño. Sí, claro. Es muy extraño, pero ya yo lo quería hacer, porque ya yo lo veía en los comerciales, en los pósters de Hollywood. Entonces siempre quería estar combinando la imagen con las palabras, la imagen con las palabras. Y ahí pues se dio ese puente maravilloso, entre otras cosas también por la formación de mi familia, que estaba muy orientada hacia la tradición oral y hacia los cuentos del Caribe. Entonces la explosión fue genuinamente muy, muy grata. Chévere, es decir que de pronto, bueno, efectivamente obtuviste esa influencia de tu familia y te inspiraste para ser escritor. Sí, fue así. O sea, tanto me enseñaban mis hermanos a dibujar, como una historia que yo siempre cuento, que mi madre, cuando yo estaba muy pequeño, ella toma el pequeño La Luz, se lo lleva al centro, me imagino, no sé a dónde lo llevó, y le cambió la portada, y en la portada le puso mi nombre. Y yo, uno chiquitico, ve un libro tan gordo y le ve su nombre. Ese libro se me convirtió en mi Google, o sea, ese era mi Wikipedia, ese era mi ChatGPT, y ahí era donde yo investigaba el mundo y donde yo viajaba, porque ese libro todavía lo tengo. Me dio todo. Fue como el primer regalo que me dio mi mamá, que me generó un gran impacto. Okay. Entonces, por un lado, mis hermanos me enseñaban a pintar, pero mi mamá estaba con el tema de las letras y mi papá con el tema de los cuentos, porque ellos son de Sagún Córdoba. Y mis tíos y mis primos y todo el mundo echaba cuentos, y yo solamente escuchaba los cuentos, porque yo no los echaba. Entonces, yo creo que ahí estuvo pues la influencia, evidentemente, sabanera de mi padre, de Sagún, y mi familia. Excelente. Creciste en un ambiente donde hacías y desarrollabas varios talentos al mismo tiempo. Claro. La escritura, la pintura, el tema de los cuentos. Bueno, ahora aprovecho este comentario para hacerte la siguiente pregunta. Yo me siento muy identificada porque tú también lo eres, yo también lo soy. Somos personas que nos dedicamos a varias cosas al mismo tiempo. Sí. En el caso tuyo, mejor dicho, una hoja de vida increíble, varios estudios, el tema del arte, la escritura,
yo también lo mismo. ¿Cómo ves tú el fenómeno? Me ha pasado aquí en Colombia, cuando estuve en los Estados Unidos no me pasaba. El fenómeno de que acá en Colombia, si tú dices que te dedicas a varias cosas al mismo tiempo, o no te toman en serio algunas veces, o creen que tú estás desenfocado y te invitan a enfocarte. Pero uno está enfocado en 1000 cosas al mismo tiempo, pero lo estás. Cuéntame, ¿qué opinas tú de eso como alguien creativo, polifacético que eres también? ¿Y por qué la gente tiende a decirle a uno que se enfoque cuando uno sí lo está? Mira, es una respuesta de largo aliento, pero te la voy a dar académicamente. Por favor. Hay un autor que se llama Stephen Covey, si no estoy mal, porque tengo muchos años que no lo leo. Él tiene un libro que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Ah, sí. Y una de las frases más célebres de ese libro dice que uno debe dividir su vida por áreas, como antes enseñaban las antiguas escuelas protestantes, de evangélicos protestantes, que uno tenía que dividir su vida por áreas y a cada área llevarla a su máximo nivel de efectividad. Ok. Eso está en la academia, eso está documentado. Y cuando una persona se estructura de esa manera, obviamente cada rol de su vida lo puede llevar a un nivel muy, muy alto. Claro. Digamos que a mí me criaron así, sin haber leído Stevie Covey, porque esa era la formación de nosotros como familia. La estructura de mi familia en Córdoba nos formaban así. Es decir, mis hermanas tenían que estudiar, practicar ballet, tenían que estudiar esto, o sea, cada uno teníamos siempre varios roles y a cada rol mi papá nos exigía el cumplimiento de todo. Ok. Entonces, yo me crié así, pero hoy por hoy eso en la sociedad patea. Sí. Porque existen unas formas de pensamiento que yo llamo cromañones. Ok. Que se derivan de la revolución industrial, donde la productividad estaba netamente enfocada en eso. Pero hoy por hoy es al contrario. Por ejemplo, en las empresas que seleccionan ejecutivos de alto rendimiento, ya no solamente tienen en cuenta las habilidades duras, sino que tengan también un enfoque en habilidades blandas. Y las habilidades blandas son formación en comunicación asertiva, formación en temas humanísticos, formación en humanismo, academia de formación continua, no directamente enfocada en el rol técnico, sino directamente en competencias. Por eso es que tú ves que las universidades tienen materias duras y tienen unas lectivas, si no estoy mal, que se llaman así, que están aptas o dispuestas para que los estudiantes empiecen a desarrollar otras capacidades. Entonces, ¿cómo hoy hay personas que te pueden decir es que tú estás desenfocado cuando la misma educación de nosotros está estructurada que tú generes un perfil que obviamente tenga una capacidad técnica, pero debe estar rodeada de unas cualidades blandas que te permiten hacer otras cosas? Yo aquí me he sentado con rectores, incluso de universidades nacionales, y yo les he dicho, está fallando, no tiene formación continua en humanidades, y ellos le dicen a los otros, a sus académicos, están fallando. Entonces, es al revés, depende con quién hables. Si hablas conmigo, yo te digo que así es que es el tema, depende con quién hables. Claro. Y yo noto algo que me parece muy positivo y es que poco a poco se ha ido incrementando el valor hacia las humanidades, hacia la filosofía, hacia las artes. ¿Qué crees tú que fue lo que despertó o hizo clic en el mundo actual para que la gente se empezara a enfocar en estas habilidades? Sí, porque ya hoy día no es solamente la educación formal, sí, también son las artes y hoy día las empresas están pagando más por la creatividad, sí, que por la educación formal, se puede decir así. ¿Qué crees tú? ¿Cuál fue el clic que catapultó que las personas se dirigieran más o hubiera más intereses hacia las humanidades? Es el mismo fenómeno que te acabo de comentar. Nosotros vivimos en una sociedad comercial.
Correcto. Por lo tanto, nuestra economía es de mercado. En ese sentido, grandes de las dinámicas que nosotros tenemos como sociedad, todas están orientadas hacia la productividad, porque esa es nuestra sociedad. No tenemos otro tipo de sociedad. Nuestra sociedad es comercial. Sí, Compramos así y vendemos y es una economía de mercado. En ese mercado, en ese mundo competitivo, las escuelas y la práctica, la escuela que estudia la práctica, porque es al revés. Ajá. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, claro. Es la escuela la que estudia la práctica. Bueno, Sí, la escuela se dio cuenta de que la gente que más rendía era la que tenía ese pensamiento dual, aparentemente dual, que más bien Exacto. era complementario, Es correcto. que contenía lo que acabamos de hablar ahora, la parte técnica y la parte más humana. Eso es lo que empezó a funcionar en esta economía que estamos. Y también se empezaron a dar cuenta de que ese antiguo paradigma, que en algunas partes llaman patriarcado, Sí. ese empezó a ser menos efectivo. Entonces, si estamos en una sociedad que buscas el máximo rendimiento económico, tú no te vas a quedar con el paradigma que está siendo menos efectivo. Tú te tienes que orientar hacia el paradigma que está siendo más efectivo porque es una economía. Claro. Entonces, si esa es la lógica, eso es lo que se está impulsando. Excelente. Eso es lo que se está impulsando. Bueno, eso yo pienso que es una respuesta contundente para todas aquellas personas, Luis, que lo mandan a uno. Ajá. Enfócate. Pero sí, yo estoy enfocado. Hay personas que con mucha humildad lo digo, Luis, tenemos varios talentos y somos buenos en todo lo que hacemos, y no lo digo desde un punto de vista arrogante, sino desde un punto de vista positivo, de reconocer uno su valor propio y de saber que a través de tus dones tú también puedes hacer un servicio a la sociedad. Bueno, y tú lo has dicho, cuando estabas en Estados Unidos no te pasaba eso, igual también pasa en Europa. En Europa las personas también tienen esa, sí, claro, esa parte múltiple. Sí, sí, así es. Bueno, Luis, cuéntame una cosa. Tú has mencionado que escribir es una faceta muy importante de tu vida. Cuéntame esta faceta importante, ¿a qué etapa de tu vida la relacionas o en qué etapa de tu vida sientes que fue el boom y lo que más disparó la escritura? Yo creo que es indivisible de mi ser la escritura. O sea, no me concibo sin ella. Y es complejo. Sí, claro. Porque a mí también me ha pasado lo que tú dices. ¿Oh, sí? Sí, porque a mí me han tildado, pero tú escribes, entonces tú no eres un ejecutivo. Exacto. Y cosa. Es complejo, porque se asocia al desenfoque. Así es. A mí me ha pasado. Pero mis resultados en el mundo ejecutivo han hablado por sí solos. Claro, entonces, y del otro lado también. Pero digamos que en la escritura sí me costó más trabajo solidificarme. O digamos que todavía ando en eso. Ok. Pero yo creo que es algo indivisible de mí. En términos de resultados sí te podría decir que sí hubo como un disparo. Es decir, pero es por la forma en cómo yo he escrito y en la forma en cómo he navegado la literatura. Yo la comparo mucho, mi literatura, yo la comparo con dos personas básicamente, con Carlos Vives. ¿Oh, sí? Carlos Vives, él es un artista desde peladito. Correcto. Pero él empieza haciendo novelas en Puerto Rico, algo así, novelas aquí, novelas allá. Sí, y cuando él empieza a cantar, empieza a cantar unas canciones que son de nuestro folclore, y él las empieza a cantar e interpretar. Pero después él empieza con su toque, con su sello distintivo, con su factor diferencial, y saca otra cosa que se aleja del folclore, se acerca más a su esencia, pero de todos modos conserva la memoria histórica. Entonces es algo así. Y una vez a él me entrevistaron y él dijo, bueno, lo que pasa es que yo he estado toda la vida en una búsqueda. Esa parte, cuando él dijo así, yo la sentí como mía, porque yo dije, es que yo también he estado toda la vida en una búsqueda literaria. Yo primero empecé escribiendo cuentos babilónicos
después de la época de Constantino, después me fui para cuentos de marketing para niños. Cuentos de marketing Marketing para niños. Ahorita me hablas de eso. Sí. Y finalmente fue cuando me encontré con el Caribe, con nuestra historia vinculada a la madre patria, que es España. Y ahí fue cuando ya yo me empecé como a perfilar en algo. Y finalmente me dije, bueno, mi literatura es como la gota fría, pero cantada por Julio Iglesias. Algo así. No, tú eres súper creativo. Es así, es algo autóctono, pero que tiene un matiz de una voz de otra persona que tiene otra academia, y entonces no es el autóctono, sino una voz diferente. Wow, me dejaste, como Bueno. dicen en inglés, speechless, Bueno, sin palabras. Ya me aprendí yo una palabra en inglés, porque no sé hablar español, ahora voy a saber inglés. No vas a saber hablar español y es un tremendo descriptor. Bueno, entonces. Bueno, Luis, cuéntame un poquito de ese tema del marketing para niños. Claro. Cuéntame, por favor, Sí, me bueno. llama mucho la atención. El marketing para niños es que yo siempre he tenido la inquietud social, Ajá, y el niño es el primer eslabón de la sociedad. así es. Entonces, mira cómo lo que te decía, todo se conecta. En hebreo, la palabra contar, o sea, contar dinero, Sí. como en el español, es la misma de contar historias. Es que es el mismo verbo. Contar historias y contar plata es lo mismo. Sí, es correcto. Exacto. Y si lo llevas al rol en hebreo, esa palabra también es la misma. ¿Tú eres de descendencia judía? No sé. No tengo ni la mano. Porque yo sí soy de descendencia judía y Pero me llamó la atención que entré a la oficina y lo primero que vi fue la estrella de David que está Claro. dibujada allá, y te iba a preguntar, pero aprovecho para preguntarte, pero si tienes espiritualmente una inclinación. El hebreo. Correcto. Intento. Ok. Y en ese intento descubrí eso, que la palabra contar de dinero es la misma de contar historias. Entonces, mira tú cuál es la correlación entre contar una historia, por ejemplo, la fábula, con también enseñar a contar el dinero y el negocio. Entonces, que son mis dos formaciones. Wow. Entonces, la idea del marketing para niños es enseñarle a los niños desde la fábula, desde el cuento, desde la historia, desde la metáfora, desde la analogía, y las gratas enseñanzas que se derivan de estas historias, cómo contar el dinero, cómo vender, cómo hacer platica, cómo orientarse a ser productivos, desde niños, desde casa. Excelente. Como nos enseñaban las mamás de antes, o sea, por lo menos la de mi familia. Era gente que nos enseñaba desde chiquitico a trabajar, a que nos gustara la platica. Entonces, simplemente llevé eso cuando fue como, digamos que mi proyecto, y lo llevé a cabo, y iba a los colegios y hablaba con los niños y les enseñaba a través de la fábula cómo hacer negocios. Wow, o sea, tú dabas charlas a Sí. los niños sobre eso. Sí, ¿Y tienes un libro de marketing para niños? sí, claro. Wow. No lo tengo por ahí, pero sí lo tengo. Se llama Los 4 Secretos. Está en español y está en francés. Ah, qué chévere. Bueno, hablando de español y de francés, eres muy reconocido y has hecho interesantes trabajos literarios en España, en los Estados Unidos. Cuéntame un poquito de eso y cómo llegó el momento de dar ese brinco hacia la internacionalización. Es muy fácil. Nosotros, los costeños, los caribeños, adolecemos de ese fenómeno socioantropológico que todo el mundo llama el perrateo. Ok. El costeño tiene esa facultad de no valorar a sus coterráneos. Eso es un fenómeno de nosotros. Le guste al que le guste, pero es la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué se da Bueno, eso? hay varios indicios y varios estudios. Creía yo que David Sánchez Culeado, Abel Ávila
Ujú. y José Consuela Higgins, Correcto. ellos lo plasmaron muy bien. Y Federico Santo Domingo, incluso. Ok. Ellos plasmaron muy bien del por qué nosotros los costeños somos perrateadores. Y es que nosotros no tenemos la capacidad de valorar a nuestro hermano. Es verdad. No tenemos esa capacidad. A mí me ha pasado. como te decía. Eso pasa mucho. Sí, claro. Lo que decía Jesús, no sé, Exacto. profeta Ahí, de tu tierra. allá, Yo también me siento identificada porque yo viví un tiempo en Bogotá y lo tengo que decir, amo a mis cachacos y yo llegué y tú sabes lo que le dicen a uno cuando, no, que los cachacos no gustan de los costeños. Yo trabajé en el IDRD, en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, después pasé al Fondo de Vigilancia y muchas otras entidades. Y yo llegué un poquito como, ándale, van aquí, pero como uno es trabajador, tú sabes que el costeño tiene mucho esta fama de va a llegar y va a dormir, va a ser flojo. Perezoso, nunca olvidaré una de mis compañeras allá en el IDRD que me decía, costeña, hoy es día de carnaval en Barranquilla, ¿cómo se siente? Y yo, feliz porque estoy aquí trabajando con ustedes. Entonces, es cierto eso que tú dices de este fenómeno que no lo valoran a uno, pero yo llegué a Bogotá y todo el mundo me respetaba por mi hoja de vida, los mejores trabajos, unos sueldazos, y acá en Barranquilla, porque al propio talento de nosotros. ¿Qué pasa ahí, Luis Felipe? Esa es nuestra esencia. ¿Cómo le damos una cachetada acá a la gente eso en el buen sentido de la palabra para que cambie esa particularidad? Sucede lo que es un fenómeno social de nosotros y se soluciona con otro fenómeno que creo que se llama validación o legitimidad por externalidad. Okay. Cuando tú sales, o tu obra sale, o tu canción sale, o tu libro sale, o tus cuadros salen, y tienen esto en otra parte, esa validación te la traes para acá y ahí se dice, que ahora sí. Entonces es una validación por externalidad. Y yo creo que a mí me pasó algo así, obviamente. Uno se encuentra con esa connotación mesiánica de que no hay profeta en su propia tierra. Entonces, como el amor, si te lo cierran, pues se va a buscar otra parte. Es verdad. Entonces, así hice yo con mi obra. Yo sabía que mi obra tuvo el rechazo que tuvo. Y yo, anónimamente, empecé a enviarla a Europa y empezó a ganar premios, a tener reconocimientos, a ser publicada. Excelente. Traducida. Sí, sé que tiene varias traducciones. Y traducida, publicada o ganada. Entonces, ahí sí te dicen, bueno, ahora sí te acojo. Y tú les dijiste, no. Ahora sí te acojo. Pero bueno. Yo como tú no los hubiera. Hay algunos que los tengo en una lista. La lista negra. Pasa mucho. Pero y es cierto, qué cosa, yo también lo he experimentado muchísimo, o sea, va uno a Bogotá, Estados Unidos, yo me fui para Estados Unidos y a los 15 días ya estaba ya cantando, y acá trata uno de cantar en algún lado y te piden un montón de requisitos, un montón de cosas. Allá en Estados Unidos les encanta capitalizar el talento, les fascina, y con mucho respeto lo digo también, acá hay poco valor hacia el arte. Cuéntame un poquito tu punto de vista, ¿por qué crees tú que el arte acá se valora tan poco? Ha cambiado la cosa, porque no lo voy a negar, ha cambiado, pero todavía falta. ¿Por qué se da este fenómeno de que el arte es tan poco valorado y se cree que solamente la academia y la educación formal es la que vale? Bueno, eso es un tema de largo aliento. Se evidencia el proyecto, el programa, la iniciativa de la parte distrital, digamos, a través de ciertos estímulos. Sí. Eso se evidencia. Sí, claro. Yo lo he visto. Los he ganado, pero antes no los ganaba. Entonces,
pero uno ve que ahí hay un trabajo, hay un desarrollo, hay un fomento. Sí, así es. Hay un fomento. Pero es que hay que trabajar por eso. Por ejemplo, en mi caso, yo soy pro cultura y genero los espacios para que la cultura se promueve en los medios en los que he estado, en el rango de acción que me permita la política del medio. Claro. Pero si es por mí, yo ampliaría el porcentaje de la producción de la cultura. Y entonces va en eso, va en que cada líder de cada institución amplíe amplíe o incentive la manera de hacer cultura. Así es. Tanto de la academia como del Estado, aunque podríamos decir que no es una responsabilidad del Estado, pero en cierto porcentaje sí lo es. Así es. Pero nosotros como medio también tenemos la responsabilidad social de hacerlo. Bueno, aparte de lo social, sí tenemos la responsabilidad de hacerlo. Pero creo que se puede mejorar muchísimo. Sí, claro. Bueno, hay que decir, como bien lo mencionabas, que es cierto que hay ciertas iniciativas actualmente. Por ejemplo, actualmente la alcaldía está sacando muchos incentivos, muchas convocatorias. En estos días está el tema de talento de barrio, donde están buscando personas, si no estoy mal, entre los 15, 16 años hasta los 59 años. Claro. Para que canten, impulsen su talento y todo, pero sí pienso, Luis, que hace falta un poco más de concientización de los políticos sobre el tema del arte, de la cultura y de apoyar más. Afortunadamente en Barranquilla ya se ha venido dando más eso, pero siento que nos falta un poco. Yo también, pero eso es, por eso digo que es de largo aliento la pregunta, porque no se podría identificar claramente quiénes son los responsables de. Pero incluso muchos fenómenos culturales no surgieron ni de iniciativas estatales, ni de iniciativas institucionales, ni académicas. Surgen, por ejemplo, hubo movimientos que surgieron del ocio. Es decir, todo el mundo iba a trabajar, el viernes ya no tenían nada que hacer, se iban para bares y en esos bares escribieron unas obras maravillosas y unos poemas maravillosos. Entonces, es difícil agarrar cómo solucionarlo, quién es el responsable, cómo podemos creer. No te podría decir ahora si 100 obreros salen de la fábrica, se van para un bar y van a escribir poesía. De pronto ya Estilo La Cueva. Estilo La Cueva, de pronto eso ya no va a pasar, o van a crear canciones, ya no, de pronto no pasa. O mira el fenómeno de Joe Arroyo, que era un chico que cuando tenía el tanque, hizo la música, fue con la olla, hizo la música, fue con el tanque. Entonces, ¿quién lo educó? ¿Qué político lo incentivó? ¿Qué institución lo vislumbró? Nada de eso existió alrededor de él. La música estaba en su cabeza. Entonces, es difícil identificar el responsable. Se ven esfuerzos de cada una de las partes, pero es complejo. O sea, es complejo. Ahí sí te puedo decir que me corchas, porque es difícil, sí. Difícil identificar eso. Luis, tengo la particularidad de que mis invitados siempre salen sorprendidos de mis preguntas ahora que dicen que te corcho. Sí, total. Acabas de tocar un ejemplo muy chévere y es el tema del Joe Arroyo. Mencionas de que él tenía la música en la cabeza. Así es. A mí me pasa, en el caso mío, yo que soy cantante, compositora, escritora, pintora, y estoy enfocada, no estoy desenfocada, gracias. Cromañones, entiéndanlo por Por favor, entiendan. ¿Qué piensas tú del tema artístico? ¿Es un tema de formación o es un tema con el cual uno nace? Yo te digo que en mi caso, nunca nadie fue artista, nunca nadie fue cantante. No sé si de pronto por el lado judío o por el lado alemán o por el lado turco de mi mamá. Mi mamá era como en tu casa, nos enseñaba desde chiquitos a administrar bien el dinero. Muy buena administradora del dinero era mi mamá y nos enseñó todo eso desde pequeños.
Y en el caso mío, Luis, a mí nunca nadie me enseñó ni a cantar, ni a componer, y yo desde los 4 años me ponía frente a la televisión, cantaba, tal, a los 8 años a los 4 también empecé con la pintura y cantar al mismo tiempo. Renacentista eres. Miguel Ángel. Miércoles, Miguel Ángel, imagínate tú, tremendo de ejemplo. Y me llama mucho la atención, yo siempre lo he comentado, en mi casa no había nadie artista y eso de dónde me salió, incluso yo canto ópera, que yo digo que por ahí algún ancestro por el lado alemán, cantante de ópera, y por eso yo canto ópera. El talento, ¿se nace con el talento o el talento se forma o es un poquito de los dos? ¿Qué opinas tú? Bueno, mira, Se lo pregunto a un artista también. Me dijeron que empezara a hacer más entrevistas a artistas, y tú eres un artista porque eres un escritor. Entonces, de artista a artista te hago esa pregunta. no, bueno, mira, te lo respondo con palabras creo yo que son del pibe Valderrama. Ajá, El futbolista se hace en la calle, ajá, en el barrio. correcto. Pero yo creo que a todo hay que meterle una responsabilidad. No lo olvides, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ética. Uh-huh. Para adherirte o estructurarte a ser mejor cada día. Entonces, si la persona tiene el talento innato, yo diría que lo más lógico y lo más ético es que estudie. Correcto. El futbolista se hace en el barrio, pero también vaya a la escuela para que le enseñen técnica, le enseñen respeto por el compañero, le enseñen los otros valores que debe tener ese futbolista para que sea una persona íntegra e integral. Claro. Y yo creo que así es la música, la pintura, todo. O sea, yo conozco que el arte puede nacer de manera silvestre. Eso sí es así, tanto en voz, como en pintura, como en escritura. Pero date cuenta que, por ejemplo, en Europa, aquellos cantantes de rock salían de conservatorios, salían de la universidad, estudiaban era arte. Entonces, eran personas educadas formalmente en la materia que querían hacer. Entonces, hoy por hoy, ahí entra otro dilema que es la industria, que de eso sabemos bastante porque vivimos en ella. Total. Y puede incluso que no haya arte, pero si hay industria va a haber éxito. Puede incluso que no haya talento, pero si hay industria puede haber éxito. Pero hay cosas que si no hay talento, por mucha industria que haya, Nada. no va a haber éxito. Si el futbolista no sabe jugar fútbol, no importa. No lo va a lograr, no va a ser nunca Ronaldo. Así es. Pero en la música sí puede ser una persona que gane muchísimo éxito, aunque no tenga la voz. En la pintura también. Y en la literatura también. Entonces ahí son varias complejidades. Total. Industria, talento, academia, que no sabría decirte, pero sí conozco personas y he estudiado vidas que nacen. Total. Que nadie te enseña y uno Sí, sale ¿verdad? Cantando, componiendo. A mí me pasa, Luis. A mí nadie me enseñó ni a cantar ni a componer, y tuve un momento como de catarsis en mi vida en el 2019 que mi mamá fallece, y ahí empecé a escribir. Se me despertó como ese instinto de escribir, y para mí escribir se ha vuelto adictivo. Okay. Yo me levanto y soy una persona, bueno, me considero muy espiritual, y me levanto y lo primero que hago es cojo un cuaderno y todo lo que mi yo superior me dijo dormida, Claro. lo escribo y lo plasmo.
aquí aprovecho para hacerte una pregunta como escritor. ¿La escritura puede cambiarnos mentalmente, psicológicamente, nos puede ayudarnos a formarnos y a hacer catarsis? La escritura puede transformar, porque el proceso de escribir es profético. ¡Wow! Me encanta eso que acabas de decir. El proceso de escribir es profético, o sea, es tanta la intencionalidad que tú puedes tener cuando escribes que después a nivel de coincidencia Ajá. puedes ver lo que escribes. Incluso, mira, en la literatura hay todo un mundo fantasmagórico. A mí me ha pasado. Ajá. Yo he escrito cosas en un año, con tu 2017, y después leo un libro de un autor 2024 que estoy seguro que nunca me ha leído, porque estoy seguro que eso es casi imposible que me haya leído, y veo una similitud de lo que él escribe en 2024 a lo que yo escribí en el pasado, en el 2017. Entonces son cosas, como decía Albert Einstein, la relación de las cosas a distancia fantasmagóricas. Como también he escrito cosas que después veo. O sea, las escribes y las ves ahí mismo. Y las veo en mi vida, exactamente. Podríamos, o sea, entramos en que la ficción se te puede hacer realidad. De hecho, a título personal, yo lo hago de manera consciente. Okay. Es decir, yo constantemente y durante muchos años escribo mis metas, mis propósitos. Claro. Y después los veo, o sea, los dibujo o los recorto y los pego en un cuadro y yo fácilmente te podría mostrar el cuadro y lo que voy logrando, o sea, de ese nivel. Porque yo soy escolástico, la fe supera la razón, entonces creer para mí es súper importante. Y cuando tú escribes, crees. Claro. Y de hecho cuando escribes estás plasmando esa parte de la realidad, ya la estás materializando, claro, acá, claro, en el mundo material, ¿no? Sí. Entonces hay un rango de materialización, un porcentaje lógico se materializa. O sea, no el 100%, obviamente, porque puedo escribir una cosa, una barbaridad, pero sí he vivido en carne propia que a uno se le materializa algo de lo que uno escribe. Wow, a mí me pasa mucho también. Por ejemplo, escribí de que Jairo Martínez me representara y se me dio. Que Jairo Martínez me apoya en mi música, que le corro a todo y siento que todo sigue igual. 3 años después, pero se me dio. Sí, fui muy insistente. Jairo, hasta que por fin me prestó atención y eso lo escribí hace 3 años y mira, se me materializó. Bueno, así es. Pero y me ha pasado mucho eso que tú dices. Sí. Yo tengo demasiadas preguntas que hacerte de tu vida, de la literatura. Pero el tiempo es solo. Exacto, de comunicaciones y todo. Y de las preguntas que te he hecho, ni una está aquí. O sea, faltan estas y bueno. Bien. Porque me encanta todo lo que me has hablado de... Yo creo mucho en lo cuántico. Okay. En la física cuántica y practico mucho la metafísica. Y este tema que tú me dices, de que escribes algo y de pronto lo ves materializado en el otro y tal. Tú sabes que Albert Einstein, teoría de la relatividad, yo creo en la teoría de Einstein, no me importa si la gente cree que estoy loca, yo soy de las que cree que nosotros vivimos en varias realidades al mismo tiempo. Okay. Lo creo así y es mi creencia, ¿no? Bueno, es un tema recurrente en mi obra también. Sí, ¿no? Yo sé. Es un tema recurrente y los pocos lectores que he tenido han identificado los mundos paralelos. Los mundos paralelos. En mi obra está constantemente, claro que yo sí lo abordo
no desde la creencia completa, pero sí de la afinidad con esa idea, porque esa idea me gusta mucho y es una idea no solamente de la física cuántica, sino de la Cábala. De la Cábala, también correcto, tiene sí, claro. otros orígenes que coinciden con lo de Einstein, y yo lo tengo en mi obra, por lo Sí, menos en la sí. última, así. Sí, yo sé, por eso te hago la pregunta. Bueno, ahora me la pregunto. Entonces, ahora a nivel personal, Ajá. ¿qué opinas tú? Si vivimos ¿tú consideras que sí podemos vivir en varias realidades paralelamente al mismo tiempo? ¿El futuro lo creamos o lo recortamos? Marty, tienes que volver conmigo. ¿A dónde? De vuelta al futuro. Te lo voy a responder a mi manera de ver las Por cosas. favor, aquí estamos para eso. Tú puedes viajar al pasado, corregir tu vida en el pasado, Sí, yo sé, y tu vida en el presente cambia. es verdad, lo he hecho. Entonces, eso te lo enseña la Cábala. Es verdad. Eh, Yo practico Cábala. Bueno, entonces sé de lo que me estás hablando. en ese sentido, El hilo rojo. el hilo rojo. Ah, ¿viste? En ese sentido, yo no entiendo eso, no lo comprendo, pero yo lo he practicado las oraciones hebreas que tienen que ver con eso, Sí, claro. y de cierta manera he visto la transformación en el presente. Es cierto. Entonces, ese acercamiento a Dios que cambió mi vida. Podría decirte que sí he experimentado algo de esa cosa tan extraña de uno viajar al pasado en la imaginación. Y en eso sí yo sé de eso bastante, de la imaginación. Claro, como Entonces, escritor tienes de la la imaginación. imaginación sé bastante, entonces Claro. me queda fácil imaginar eso. Lo hice no por curiosidad, sino por una necesidad. Y sí te puedo decir que, pues, con Dios las cosas funcionan. Por lo menos a mí me han funcionado. Y tengo que dar fe de eso y hablar de eso porque es Claro, legítimo en mi vida. seguro. Entonces, si lo que uno va a hacer, sea multiverso, mundos paralelos, etcétera, si creería yo que si está de la mano de Dios, en el caso de todo lo que venga de Dios, para mí está bien, Claro. lo que Él diga. Y Dios es el que le da a uno los talentos, los dones, ese impulso adictivo, pero al mismo tiempo hermoso por escribir, ¿verdad? A mí me pasa mucho como ese sentimiento que empiezo uno como a sentir una emoción aquí y uno escribe. A mí me sucede mucho eso, yo voy escuchando como una voz interna y voy plasmando. Ya te pregunté sobre tu proceso creativo, pero te vuelvo a preguntar sobre el proceso creativo. ¿Te imaginas alguna escena o empiezas a escuchar una voz en tu mente o ves una imagen en la calle y te inspiras de repente? Cuéntame un poquito de eso. Bueno, todas las anteriores. O sea, digamos que el centro de lo que te comenté, y mira que tanto del proceso creativo como del proceso espiritual, el mío, el personal, uso la imaginación tanto para crear como para creer. Digamos que esa es la conclusión. Yo uso la imaginación para crear y uso la imaginación para creer. Por eso te puedo decir que, bueno, yo viajo en el pasado, pero no, es que estás loco, no, pero es que yo lo hago en mi imaginación. Claro. Entonces es válido para mí porque yo me lo imagino. Pero a la hora de escribir como tal, de verdad es que sí uno tiene varios elementos de los que uno sustrae. Por ejemplo, si a alguien yo le escucho una frase que a mí me gusta, yo le digo, uy, te la robo. Incluso tengo libretas enteras
donde en la parte de atrás robo las frases de mis amigos, Ok. de mis conocidos. Imagínate la cantidad de frases que le he robado a mi madre, a mi padre, a mis tíos, a mis hermanos. Entonces, esas frases literales se las coloco a personajes. Pero también sensorialmente, Ujú. sí te puedo decir que cuando uno está mirando un horizonte, mirando el mar sobre todo, a mí eso yo no sé qué me activa, pero ahí es donde me sale el título, ahí es donde me sale el párrafo entero y lo escribo en el WhatsApp. Yo tengo un WhatsApp de mí mismo conmigo mismo. Yo también. Igual. Y ya tengo varios yos. Entonces uno es texto, el otro personaje mío se llama la FM. Y, La entonces, FM, la Mega, exacto, entonces yo mismo me escribo la a mí mismo, República. la República, y para que no se me olvide, obviamente uso mis mismas marcas, Wow. nuestras mismas marcas, y me escribo a mí mismo para que no se me olvide. Claro. Entonces, sí, exacto, incluso en un viaje, todo lo que tenga que ver con esparcir la mente, Ujú. de cierta manera te genera una conexión que te brinda la posibilidad de captar. Bueno, tú sabes que hay muchas teorías que dicen que el pensamiento no está en la cabeza, Sí, sino claro. que están como en una nube y tú lo que haces es que lo descargas. Yo creo eso es Yo también fundamental. lo creo. Y, El octavo, noveno chakra, que es la información que Dios te da, tú lo que haces es canalizar todo lo que Dios te dice. bueno, en términos literarios, Carlos Fuentes hablaba mucho de eso. Él decía que la originalidad era un absurdo, era algo diabólico, porque no éramos originales al 100%, sino que nosotros sustraíamos los pensamientos de lo que Jung decía que era un inconsciente colectivo, Correcto. y entonces empezábamos ese es como el mundo de las ideas o de las respuestas en la cabala. Empiezas a absorber todas esas cosas y terminas siendo tú un medium, no es la palabra, un canalizador Ok. que, que te ayuda a crear cosas. Entonces, mira, te cuento. Ajá. Yo me vi Michael Jackson así, Ok. y mira que ahí muestra el proceso creativo de él. Él empezaba a caminar, empezaba a jugar, a poner papelitos y miren cómo, o sea, probablemente eso era su forma de crear. Entonces, mira cómo sale, es muy similar a lo que tú dijiste. Total. Y ese era el proceso creativo de él, muy seguramente. Y me pareció interesante. Excelente. Bueno, ya ahora vamos a entrar ya en el tema de comunicaciones, de Ah. tus obras, pero antes un de programa eso, largo, de largo aliento. por favor, pero sí no me respondiste una pregunta. ¿Cuál? ¿El futuro se crea o se recuerda? ¿El futuro se crea o se recuerda? Ujú. Quiero saber tú qué opinas de No, eso. el futuro, para mí, Ujú. el futuro no existe, existen los futuros. Ajá, sí, claro. O sea, para mí existen los futuros potenciales. Está el sí, el no, el tal vez, el quizás, el de pronto, sí. Y son varios futuros. Y uno se conecta con ese futuro conforme a vibracionalmente Ujú. cómo seas afín a ese futuro. Sí, claro. Creía yo que en la línea de tiempo pasado, presente y futuro es como fregado. Si realmente lo estás recordando, no sabría decir, se me sale, pero de entrada sí te digo que yo juego con eso. Ujú. Yo me imagino mis varios futuros, elijo el futuro que quiero y trato de entrar en esa frecuencia con ese futuro. Ujú. Y si logro la conexión, muy probablemente pueda materializar eso. Si no la logro, evidentemente me desvío a otro futuro, pero creo que son varios futuros, no existe un futuro, Sí, claro, son múltiples realidades. son múltiples futuros. Ujú, múltiples Bueno. futuros, bueno, para mí múltiples realidades. Exactamente, entonces no sé si se recuerde, pero sí creería que son varios. Pasa mucho en la vida, o sea,
hoy una persona puede ver su vida y si ahí echa para atrás, en retrospectiva, puede decir, hombre, pero si yo no me hubiera casado con fulano, estuviera en esto. Sí. Si yo le hubiese dicho que sí a ese viaje, estuviera en esto. Si yo no me hubiese salido de la universidad en este semestre, estuviera en esto. O sea, si echas para atrás, obviamente te hubiese cambiado el futuro. Así es, así es. Bueno, Mejor dicho, tanta tela por cortar en el Es tema más de bien- futuros, no futuros, eso va a ser para un segundo este es un programa programa. metafísico, Sí, totalmente, para un programa netamente metafísico. no artístico. Totalmente. Ahora vamos un poquito con el tema de comunicaciones. Perfecto. Tú tienes un trabajo en donde hablas de la recuperación de la ética en las comunicaciones y también sobre la importancia de los contenidos y cómo estos impactan psicológicamente al individuo. Periodismo con propósito es un medio en donde hablamos pues de temas de salud mental y lo hacemos porque a mí me encanta inspirar a la gente en temas de salud mental y aprender de grandes invitados como tú, por ejemplo, que siempre le dejan a uno unas lecciones muy interesantes. Cuéntame un poco de cómo ves tú el tema de salud mental en las comunicaciones y el proyecto de recuperar la ética también en las comunicaciones. Bueno, la salud mental en las comunicaciones. Ujú. Bueno, digamos que es válido lo que estás diciendo, porque si nos vemos desde el punto de emisores, Ujú. obviamente tenemos una responsabilidad en lo que emitimos. Yo estoy muy alineado con la filosofía de la compañía, Ujú. porque nuestro verdadero propósito no solamente es el básico, que es entretener, informar Claro. y educar, que es el básico, sino que nuestra filosofía, la de nosotros, es que haya un impacto social, es decir, generar valor social. Excelente. Entonces, en ese sentido, sí, como emisores tenemos la responsabilidad Ujú. y debemos tener la ética de que eso que generamos, Ajá, en el fondo, genere un impacto positivo en la gente. así es. Pero eso a veces no solamente se logra solo con el contenido. Yo creo que hay que crear programas paralelos al Ujú. contenido, Ujú. es decir, a la parrilla. Sí. Porque la parrilla puede estar orientada solamente al entretenimiento. Y esos programas de nosotros como institución sí tenemos que darle un verdadero foco y un verdadero desarrollo hacia una labor social. Y esta labor social debe generar un impacto económico, psicológico, cultural Ok. en los individuos. Nosotros tenemos programas, de hecho tenemos programas Ujú. orientados a eso. En Cartagena, por ejemplo, tenemos programas orientados a deportes, deportes que activen todo el tema cognitivo en los niños. Entonces tenemos un torneo de ajedrez hacia Wow. niños. Entonces ahí estamos siendo responsables con nuestros contenidos. Y no es el contenido de la música, no es el contenido de las noticias, sino que nosotros estamos generando contenido para que los niños tengan un deporte que les active y les desarrolle toda la parte cognitiva, como lo es el ajedrez. Y así tenemos otros programas Ujú. separados de nuestro contenido que brinden esas opciones. Por ejemplo, tenemos otros programas que buscan o persiguen o pretenden encontrar esos héroes de ciudad que están haciendo otras cosas por los demás, pero nadie está contando su historia. Entonces nosotros nos tomamos la tarea de buscar en esas comunidades quién es esa persona y los rescatamos y le sacamos la historia. Le buscamos un patrocinador, valga la redundancia, que lo patrocine, y no solamente relatamos su historia, sino que empezamos a transformar su vida a unos niveles mágicos, milagrosos, a unos niveles en que la persona está con la cabeza así porque no tiene para el piso de su escuelita y nosotros llegamos con el piso de su escuelita. Wow. Entonces, eso
va dando tranquilidad y salud mental a Por la favor, persona por supuesto. y va siendo un testimonio de vida que nos sirve para seguir inspirando a otras personas a que sigan trabajando por los demás. Entonces, claro que sí, o sea, mira, la herramienta de la comunicación, aunque si tú me preguntas a mí, yo voy a pecar, Ajá. porque para mí la evolución de la comunicación es la literatura. Entonces Ok. ahí sí me echo a todo el mundo de enemigo, Pues yo pienso lo mismo. pero el poder de la comunicación, ¿no?, es más potente porque puedes hacer tus trabajos sociales. Excelente. O sea, ustedes no solamente sacan contenido, sino que buscan siempre generar impacto social y realmente cambiar la vida de las personas a través de los contenidos que generan. Sí, esa es nuestra filosofía, es Wow. nuestro ADN. Y mira que nos vamos al principio de la entrevista, a que la visión estratégica sea más humana. Correcto, así es. Luis, cuéntame un poco, ¿cómo ves tú el futuro de la radio y de las comunicaciones hoy día? Tú tienes una frase muy icónica que es que la radio es Está más viva que nunca. está más viva que nunca, y me encantó cuando leí esa frase porque mi medio de comunicación favorito es la radio. Yo empecé en la radio y siento que la radio es este medio que te impulsa a usar la imaginación. Hoy día, con tantos contenidos, tantas cosas visuales, siento que la gente se ha vuelto un poco perezosa mentalmente, al cambio que la radio, al tú escuchar, ejercitas la imaginación, el sentido cognitivo, muchas cosas. Cuéntame un poco de cómo ves el futuro de la radio y cómo crees tú que podemos generar salud mental a través de la radio. Bien, yo digo que la radio está más viva que nunca, basado en el siguiente hecho: la radio ha sobrevivido a todo, A todo. Sí, a señor. las dos guerras, a la tecnología y a la tecnología en todas sus etapas y revoluciones tecnológicas. La radio sobrevivió a la televisión. Podríamos decir, bueno, entonces la radio va a desaparecer porque sale la televisión. No fue así. Evidentemente llega el internet. Bueno, la radio desapareció. No ha desaparecido. Incluso si tú te vas a la parte más alta de Barranquilla, que es Los Nogales, Ok, lo que hay es antenas. total, Hay muchas más torres y muchas más antenas total. que antes. Sí. Hay muchas más emisoras ahora en Barranquilla. Alternativas, obviamente. Sí, claro. Esas emisoras no existiesen si no existiese una demanda que las está escuchando. Entonces, ella sigue viva. Lo que pasa es que sí, obviamente, el comportamiento, la conducta de consumo de los contenidos es lo que ha cambiado. Sí. Pero nosotros también como industria hemos evolucionado a incorporar toda nuestra línea tradicional, escalarla a toda la tecnología digital. Ok. De tal manera que para nosotros ha sido mejor la revolución tecnológica. Ok. ¿Por qué? Porque tú escuchas a Darcy Quinn en la FM en la mañana, ¿verdad? Sí, En la claro. radio de forma tradicional. Ok. ¿Por qué ha sido mejor para nosotros? Porque ella está ahí, pero al mismo tiempo está en YouTube. Entonces ya van dos Sí, correcto. formatos. Sí, claro. Lo que ella dice, eso se hace una cápsula y se emite por Instagram con el cosito que hace así, Sí, claro. y ya van 3 formas: redes sociales, YouTube Y la radio y la tradicional. radio. Pero como la radio tradicional también la tenemos en la app, más 4. Y como también estamos en app, y como también tenemos la página, el portal, que está Correcto. rodeada de toda una serie de contenidos y de publicaciones, y todas tienen sus titulares, y todas tienen su sumario, y todas tienen su desarrollo, y todas tienen la opción de hipervincular, lanzar a las demás redes. Entonces eso se vuelve un tema casi que infinito. Entonces para nosotros nos han dado más vida. O sea, la radio no solamente ha sobrevivido,
sino que se ha readaptado, se ha reinventado y se ha multiplicado. Antes, digamos que la radio antes era una cabeza, ahora es una medusa. Wow, me encanta. Tiene muchos tentáculos como un pulpo y lo puede sacar por todas partes. Antes sacábamos la radio y punto. Sí, claro. Pero bueno, ahora te quiero contar, si nosotros transmitimos un partido, imagínate por tantas formas, ¿cómo lo podemos contar? Por todas. Excelente. Por radio. Bueno, en el caso nosotros somos radio, también somos televisión, también somos prensa, y cada uno de los tres tiene su equivalencia digital. Entonces, prácticamente esto ha sido una ayuda. Ok. Bueno, y sobre la segunda parte de tu pregunta de cómo produciría esto paz mental, Lo he puesto a pensar. sí, me pones a pensar, pero sabes, la gente escucha y consume los contenidos que le dan felicidad. Así es. Ya, y sobre todo, nosotros buscamos los contenidos que generan pasión. Entonces, mira que cada una de nuestras emisoras siempre tienen como una orientación de un género musical. Entonces, por ejemplo, tenemos un sistema que se llama El Sol, que es salsa. Radio El Sol. Radio El Sol es salsa. Entonces, escucha El Sol es porque le gusta la salsa. Ya, tenemos la FM, que escucha la FM porque le gustan las noticias. Tenemos deporte. O sea, cada quien tenemos como todo un abanico de posibilidades para que la gente se divierta y nosotros nos volvemos. ¿Por qué podemos producir paz mental? Porque somos acompañantes. Excelente. Nosotros acompañamos a una persona que va en su carro. Nosotros acompañamos al portero que está solo. Bueno, aquí se llaman porteros, no sé cómo se llaman en otras partes del país. Vigilantes. Vigilantes, celadores, pero esa persona nosotros la acompañamos. Ok. El que está haciendo transporte por plataforma, el que está manejando taxi, a todas estas personas estamos acompañando. Entonces, yo creería que somos acompañantes de la soledad Claro, y de cada uno de nuestros roles. claro. ¿Quién no ha picado una cebolla escuchando música? Yo todos los días. ¿Quién no se toma un vinito escuchando la radio? Totalmente. Ya, entonces, esa es nuestra paz mental que brindamos. Así es, así es. Bueno, entramos ya a la parte final de la entrevista, Luis, que es el tema de la literatura. Okay. Cuéntanos un poco de tus proyectos. Tienes múltiples obras, España, Estados Unidos, ya lo dijimos, y particularmente te quiero felicitar porque te admiro y te respeto mucho desde el día, de verdad que sí, y no por sobar chaqueta, porque ahí saldrá más de uno, ay, Diane Schiller le está sobando la chaqueta a Luis Felipe, y no, lo digo de corazón. Me sorprendió mucho tu ponencia el día que lanzaste tu libro allá en la Universidad Simón Bolívar, que nos invitaste, así que con propiedad digo, y porque te he investigado y he leído de tus obras, te admiro y te respeto mucho y creo que eres uno de esos costeños y de esos barranquilleros que hay que valorar más, como bien lo decías tú. Cuéntanos un poquito de tus obras, qué se viene, ¿estás escribiendo alguna novela nueva, alguna historia nueva? Cuéntanos un poco de eso, si tienes también proyectos de salir del país, hacer alguna ponencia, cuéntanos. Bueno, mira, ahora mismo estamos en la Feria del Libro en Bogotá. Ok. Yo estoy un poco alejado del escenario. Ok. Sin embargo, Bogotá hay 2 obras mías en este momento del 2026, la última del 2025 que es La sangre de los intrusos. Correcto. Que creo que fue la que Que fue donde fuiste, nosotros te acompañamos, La sangre de los La intrusos. sangre de los intrusos. Y al tiempo está una publicación colectiva con la universidad que publicó Uniminuto, con la editorial de la Universidad San Buenaventura. Entonces, digamos que yo, aunque me quede quieto, eso se sigue moviendo. Así es. Eso se sigue moviendo. Entonces, digamos que
ahora mismo sí estoy trabajando en un tema que me está dando muy recurrente, Ok. que incluso apenas lo empecé a escribir, lo mandé a la Universidad de Uniminuto a una convocatoria que hicieron y quedó. O sea, fue yo dije, miércoles, ¿no? Y no estaba ni corregido. Incluso ellos me mandan el resultado y me muestran el puntaje, o sea, por el puntaje gano, Wow. pero me dicen, vaya y corríjalo. Pero, o sea, lo que es la verosimilitud, la coherencia, la creatividad, todos esos factores tuvieron un puntaje alto, pero como era un borrador, me mandaron a corregirlo. Bueno, yo lo corregí, lo mandé y ya se publicó, se está publicando ahora mismo en la Feria del Libro. Excelente. Bien, esa primera parte es la historia de un judío que es un maquinista de tren y tiene un amigo que es un fogonero, es decir, sus compañeros Sí. de travesía, y ellos se encuentran ubicados en la historia poquito antes del régimen de Franco en España. Ok. Entonces esa es la historia del judío que tiene esa historia, ese pensamiento recurrente del viaje al pasado, del viaje al futuro, Uy, qué de chévere los esa futuros historia. potenciales. Tengo que leerme esa historia. Ellos viven en el sótano de una estación de tren, pero oh sorpresa, acá en el Caribe colombiano hay un estibador que trabaja en el muelle, que también tiene un amigo, Ujú. y que están preocupados porque ya el muelle va a dejar de existir, porque van a quedar bocas el puerto en Barranquilla, y está el tema de los tajamares y el uno sueña con el otro. Entonces estoy en ese diluir psicológico de cada uno de esos dos personajes, donde finalmente no sabes cuál de los dos es el que realmente existe, si el que está en España o el que está en Colombia, que se llama Pablo de Arce, Wow. que es un hombre que vive en Puerto Colombia, pero es de origen cordobés. O sea, estoy en lo mismo, digamos que estoy en mi misma sintonía, pero estoy en eso. Estoy en eso. Excelente. Esa es bueno, y primera persona que le cuento. Ay, Primera bueno. persona que le cuento más a fondito la cuestión. Bueno, exclusiva aquí para Es periodismo una- con propósito. Exacto. Luis, muchísimas gracias por Voy a este mirar para allá espacio. porque no he mirado para allá. Muchísimas gracias por este espacio, la verdad, qué entrevista tan enriquecedora siempre. Estoy apuntando a personas increíbles que me enriquezcan a mí como persona y que puedan enriquecer a quienes nos ven también. Te felicito, mi gratitud por este espacio. También he seguido tu trabajo con mucha gratitud en lo que has hecho, porque he visto que has sustraído las muy buenas historias de estos anteriores invitados, como fueron Alex Queset y Juancho Jaramillo. Entonces yo digo, wow, o sea, estoy entre personajes. Por favor. Pero cómo no, tremendo de escritor. Entonces, Alex Queset es un gran narrador también. Wow, Alex. Sí. Alex, Y está lanzando su libro ahora en la feria. Condumio, Sí, ediciones Condumio, en desafortunadamente no lo pude acompañar, pero voy a adquirir esa obra y voy a tener esa firma. Por favor, también le dije, no puedo esperar a que esté tu libro porque Claro. si es narrando las historias en Instagram y lo engancha a Él uno, es imagínate un libro de Alex Queset. Increíble. Totalmente. Bueno, aquí no se cumple lo del perrateo. Sí, total. Somos Ay. coterráneos
y nos admiramos el uno al otro. Totalmente, aquí hay un grupo pequeño de costeños que sí nos aceptamos, nos admiramos Así es. y no nos llamamos los unos a los otros desenfocados porque nos dediquemos a varias cosas, por favor, supérenlo, eso no es desenfoque. Numeral desenfocado. Por favor. Oye, sería bueno, lo voy a poner Sí. en el hashtag de Instagram, Eso. numeral los desenfocados. Los desenfocados. Alex Quesé, Luis Luis Felipe Felipe Vázquez, Dayan Schiller. Bueno, hay que meter a Jairo Martínez también, Total. porque Jairo también hace muchísimas cosas al mismo tiempo, ¿no? Así es. Luis, muchas gracias, de verdad, mi cariño, gratitud y respeto. Y hablando del tema de desenfoque, Ujú. despídete con un mensaje contundente. Somos periodismo con propósito y siempre estamos hablando del propósito. ¿Qué mensaje final le das a la gente para que encuentren su propósito? Y otro mensaje para aquellos que por favor se dedican a varias cosas como tú y como yo y que aprendan a ignorar esas voces que les dicen enfócate en una cosa. Bueno, Son dos mensajes, así que ahí ven. no, se me olvidaron los dos mensajes y... Primero del propósito. Ok, no tengo la autoridad para hablar de propósito, pero sí recuerdo algo que escuché cuando yo era niño Ujú. y se lo escuché a José Luis Rodríguez, el Puma, Ok, y esa frase a mí nunca se me olvidó. sí. Yo estaba pequeño y él lo entrevistaron y él dijo: hagas lo que hagas, primero busca a Dios y Él te va a mostrar el verdadero camino que tú debes tomar. Entonces, eso yo lo tomé, creo que fueron a los 18 años. Ok, Y fue así. O sea, el concepto de buscar a Dios primero, creería yo que es el que nos da la verdadera claridad de nuestro propósito. No conozco la etimología de propósito, ujú. pero si me pides que la invente, Ajá, propósito puede ser Dios con nosotros, en lo que Él quiere que nosotros hagamos para Él. Eso puede ser Excelente. la palabra propósito. Y la segunda pregunta también se me olvidó. el mensaje final para aquellos que se dedican a varias cosas, como tú, como yo, y para que aprendan a ignorar las voces de dedícate a una, enfócate. No existe tal cosa como la dualidad, existe el ser integral, unificado. Y la única manera de que ese ser unificado salga a la luz es con la perseverancia. Así es. Nosotros, siendo perseverantes, podemos vencer lo que fuese. Incluso si no tenemos talento, con mucha disciplina, por lo menos podemos abordar un poquito y materializar un poco más como si no la tuviésemos. Entonces, para mí lo fundamental, y sin tener la autoridad para dar consejos, Ujú. podría decir que el camino correcto es ser disciplinado en lo que uno hace. Y si tienes 10 roles, sé disciplinado en los 10 y te voy a echar un cuento. Totalmente. Si tienes un solo rol y eres flojo, el cuento es otro. Pero si tienes 20 roles y en todos 20 eres un berraco, no te Así para es. nadie. Total, me recordaste la parábola de los talentos. Bueno, Pero esa es otra conversación, porque si no, no nos vamos a despedir nunca. listo, gracias. Luis, muchísimas A gracias ustedes, por a ustedes. habernos acompañado, de verdad que sí. Yo soy Dayan Schiller y esto fue Periodismo con Propósito. Te repites a diario por tu inconsciencia. No hay rumbo y no ves la solución. Cuando sí hay explicación, si